nanotecnología. Se mostrarán algunas cuestiones básicas de la nanotecnología y sus necesidades del desarrollo y de la ciencia y la tecnología. Bueno, continuemos. La nanotecnología, algunas cuestiones básicas. Para dar una definición de la nanotecnología es algo difícil, ya que existen muchas definiciones de esta. La nanotecnología permite manipular y modificar la materia de la escala nanométrica, por lo cual un nanómetro es una millonésima parte de un metro. Los nanotólogos utilizaron varios ejemplos para ilustrar el tamaño del que se habla de ellos. Usaron como referencias el cabello de un humano, que contiene alrededor de 80.000 nanómetros. Posteriormente también utilizaron el virus del VIH, que puede medir 60 nanómetros. También utilizaron una bacteria y esta mide 20 nanómetros. Y lo que utilizamos ahorita, que estamos viendo y que utilizamos en la industria textil es un nanotubo de carbono que puede tener un diámetro de 1 nanómetro. La Oficina Nacional de Coordinación de la Nanotecnología de Estados Unidos define a la nanociencia como aquella que involucra la investigación y el descubrimiento de nuevas características y propiedades de materiales a nanoescala, y por lo cual estas van de 1 a 100 nanómetros, y define a la nanotecnología como la manera en que los descubrimientos a nanoescala son puestos a trabajar. La Real Society y the Royal Society and the Royal Academy of Engineering define la nanotecnología de manera similar a las definiciones que ya habíamos dicho anteriormente, aunque ellos dicen que los materiales a dicha escala, que viene siendo de 1 a 100 nanómetros, tienen una superficie. Esto quiere decir que al tener una superficie tiene una unidad de masa más amplia, lo que facilita los cambios en su reactividad química. Por otra parte, la NASA de Estados Unidos define la nanotecnología como la creación de materiales funcionales, componentes y sistemas mediante el control de la materia de la nanoescala y la explotación de fenómenos novedosos y nuevas propiedades, que esas propiedades pueden ser físicas, químicas, biológicas, mecánicas, eléctricas, entre otras, respecto a esta misma escala que hemos estado manejando. Por todo esto se expone a la nanotecnología como una tecnología revolucionaria, ya que marca el desarrollo de nuevos materiales o el descubrimiento de propiedades novedosas en materiales ya conocidos. Estos materiales presentan propiedades como son la resistencia, la reactividad, la conductibilidad, la flexibilidad, la durabilidad y toxicidad de diferentes a estos mismos materiales en un tamaño real o en su tamaño mayor. Con esto podemos decir que la nanotecnología es una tecnología disciplinaria, y más si hablamos particularmente de su relación con la ciencia de materiales. Mejor dicho, podemos decir que se trata de una tecnología multidisciplinaria que implica el entendimiento de la física, la química, la electrónica, la dinámica de fluidos, entre muchas otras ingenierías o disciplinas que pueden ayudar a Así podemos decir que, con lo dicho anteriormente y con lo que hemos comentado en otras ocasiones, adecuamos la función de la nanotecnología con una tecnología habilitadora que puede usarse como cualquier sector en la industria o rama de la productividad. Yo les voy a hablar sobre la política de ciencia y tecnología en México. Esta política se basa en insertarse dentro del proceso de transición hacia una economía del conocimiento o basada en el conocimiento. Lo que esto quiere decir es que la ciencia y la tecnología son consideradas el detonador principal para el proceso de transformación de las economías emergentes. Esta política es principalmente impulsada por organismos internacionales tales como el Banco Mundial y la OCDE. De hecho, de acuerdo a metodologías aplicadas por el Banco Mundial para medir la capacidad de los países dentro de la economía de conocimiento, se obtuvo dentro de un artículo en el año 2008 que México se encontraba en el lugar 59, por debajo de países como Dinamarca, que se encontraba en el primer lugar, Estados Unidos en el lugar número 9, Corea del Sur en el lugar 31 y Brasil en el lugar 54. Se dice que esta deficiencia por parte de México se debía principalmente a la falta de acumulación de conocimiento y la poca difusión
que se tenía del mismo, o sea, básicamente del conocimiento, según la OCDE en el año 2009. Otro indicador importante para tener en cuenta es el coeficiente de inventiva. Este coeficiente en México se ha visto reducido en presupuesto. El coeficiente básicamente significa la cantidad de patentes obtenidas dentro de un país por cada 10.000 habitantes. Este coeficiente también sirve para comparar el nivel de innovación que hay entre diferentes países. Por ejemplo, según CONACYT, en el año 2007, México tiene 0.5, para Brasil es de 0.21, para Estados Unidos 6.45, Corea del Sur 21.89 y Japón de 28.84. Ese es el coeficiente de cada país según las estadísticas de CONACYT en el año 2008. Se observa una caída paulatina en el número de patentes registradas por México, circunstancia que puede relacionarse con la disminución de los fondos dedicados a la ciencia y tecnología. La política que promueve la transición a la economía del conocimiento y que busca incrementar la competitividad también genera una inequidad en el desarrollo de la ciencia y tecnología en los estados de México. La desigualdad entre los estados en cuanto a infraestructura de ciencia y tecnología, innovación y otros factores es tan grande y centralizada en los centros urbanos que la OCDE en el 2009 reconoció que existen diferentes Méxicos en este rubro. La política mexicana, en lo que se refiere a nanotecnología, refleja los objetivos y la dinámica contenida en la política, es decir, la búsqueda de la compatibilidad y el encadenamiento productivo para mejorar las ventajas de comercialización y México mantiene una segunda posición en el desarrollo de la nanotecnología en relación con otros países de Latinoamérica, obviamente. México, después de Brasil, es uno de los líderes que dirigen diferentes tipos de instituciones que realizan investigaciones e infraestructuras creadas por número de publicaciones científicas y estos convenios internacionales en la entidad de recursos humanos trabajando con la tecnología se sabe a partir de un informe elaborado por la Secretaría de Economía que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología financió entre 1998 y 2004 aproximadamente 152 proyectos de investigación relacionados con la nanotecnología. El monto total se estima entre 14.4 millones de dólares de 2008. En 2006, el CONACYT lanzó una convocatoria para recibir propuestas para crear laboratorios nacionales de ciencia y tecnología. En esta convocatoria se obtuvo la creación de 2 laboratorios de investigación en nanotecnología. El primero, el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, Nanotec, se localiza en Chihuahua. En el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAP, el segundo, el Laboratorio Nacional de Investigaciones en Nanociencia y Nanotecnología, están en San Luis Potosí. En el Instituto Tecnológico Potosino de Investigación, cada uno de ellos recibe alrededor de 120 millones de pesos para su desarrollo en el año 2006 del CONACYT. La ausencia de una iniciativa nacional nos permite recopilar información confiable en cuanto al monto total que se gasta en la tecnología en México. No obstante, si tomamos en cuenta lo que se estima que se gastó en México para el periodo 1998-2004 de nanotecnología, aproximadamente 14.4 millones de dólares, podremos darnos cuenta que en comparación con lo que invertimos los países que están a la vanguardia es una
cantidad muy pequeña. Se muestra el gasto estimado en nanotecnología solo en 2008 por parte de algunos países. La diferencia en recursos y organizaciones del caso mexicano para el desarrollo de nanotecnología no es solamente visible con relación a las economías más industriales y centralizadas. También se puede observar una diferencia de México con respecto a otras economías que han organizado la tecnología principalmente con una iniciativa nacional que de manera paralela incrementaron el financiamiento en este rubro. Un indicador que se puede utilizar para ilustrar la mencionada diferencia es la cantidad de artículos publicados relacionados con la nanotecnología, es decir, la producción académica científica al respecto. Podemos observar que en México se encuentra muy por debajo de otras economías emergentes en la publicación de artículos académicos y científicos y con temas relacionados a la nanotecnología. Esto a pesar de que las publicaciones en México han crecido entre promedio más que otras publicadas como otros países con países de similar tamaño como Brasil. Aún así, este último supera con el primero con el doble de publicaciones. A pesar del número amplio de instituciones que supuestamente trabajan en nanotecnología y como resultado de la falta de recursos financieros y de la presión por parte de la política de 4IT para contribuir al incremento de la competitividad, el grueso de las instituciones ha buscado formar acuerdos de cooperación y asociación. México ha seguido un proceso de clusterización del conocimiento nanotecnológico con la intención de articularlo con las cadenas productivas de alto nivel, tanto nacionales como internacionales. Para tal propósito, se han implementado planes para crear parques industriales de alta tecnología. Se trata de espacios físicos con infraestructura y condiciones para instalación de empresas nacionales y transnacionales, apoyadas por centros de investigación de alta tecnología. Pero el éxito de estos parques en México requiere revertir la tendencia de salida del país de empresas manufactureras, que ya tiene por lo menos una década en México. El Silicon Border Development Science Park, SBDSP, se promociona como el primer parque de alta tecnología especializado en nanocomponentes de América Latina. Se ubica en Mexicali, Baja California, y abarca 400 hectáreas. El propósito es crear un parque científico que abastezca toda la cadena de industrias semiconductores y de alta tecnología. En este cuadro se mencionan 23 empresas recopiladas hasta abril del 2009 que utilizan insumos nanotecnológicos o que los obtienen mediante síntesis en sus laboratorios. Los productos finales en su uso también aplican nanotecnología o utilizan ventajas que los insumos nanotecnológicos les proporcionan. Como conclusión, hemos observado la manera en la que la nanotecnología se inserta en el proceso de desarrollo capitalista en México.